¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Chismeando con Estilo. Yo soy Edgar Rivero y hoy tenemos un invitado súper especial, Jesús, y hoy vamos a hablar sobre los propósitos de la vida. Gracias por invitarme a tu podcast. Primero es que estoy en un podcast, estoy emocionado, nervioso, pero vemos qué pasa. Así es. Bienvenido, Ecuador. ¿Qué significa para ti el propósito de la vida? Bien, ¿cuál es el significado de la vida? Pues yo creo que todos tenemos varios propósitos. Tenemos uno definido, pero para llegar a ese propósito tenemos que pasar todos los demás para saber cuál es nuestro propósito. Y creo que para llegar a ese propósito tenemos que descubrir, investigar, porque si no lo sabemos, pues moriremos sin saber. Es una prueba, pero es una realidad. Sí, así es. ¿Crees que todos tenemos un propósito predeterminado o lo creamos con nuestras decisiones? Pues por ambos lados siento que influyen nuestras decisiones, porque tal vez tenemos un propósito definido, pero nuestras decisiones hagan que cambien, ¿sabes? Porque puede ser que tengas en mente, no, pues quiero ser esto, yo qué sé. De niño uno puede decir que quiere ser policía, enfermero, comediante, lo que tú quieras, pero a lo largo de tu vida pues vas descubriendo, y siento que eso está bien, porque persigues, descubres hasta llegar a la idea principal, porque todos tenemos un propósito fijo, pero para llegar a ese propósito tenemos que pasar por muchas situaciones, que tal vez no sean las que queramos, pero creo que tenemos que pasar, porque si no, pues no sabremos cuál es el verdadero propósito. ¿Cómo podemos diferenciar entre un propósito real y una simple meta o deseo? Pues creo que para diferenciar, para tener esa meta como tal, creo que tenemos que primero planear cuál es la meta, porque creo que todos tenemos pequeños propósitos para llegar a ese propósito grande, y como mencionaste, tenemos pequeñas metas, que esas pequeñas metas nos guían hacia nuestro propósito. Por ejemplo, cuando estudiamos tenemos la meta de que no, pues quiero un 10, no, pues quiero sacar buena calificación, voy a salir bien, luego sales un 10, sacas buena calificación, luego te gradúas, pero después de la graduación, ¿qué sigue? Ejercerlo. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a esa meta? Seguir, porque de eso se trata. Pequeñas metas nos hacen llegar a ese gran propósito que tenemos. Claro que sí. ¿Es posible tener más de un propósito a lo largo de toda nuestra vida? Sí, porque a veces tenemos propósitos con personas, amigos, relaciones, familia, pero siempre tenemos un propósito para enseñarnos y hacernos crecer. A veces nos van a lastimar, nos va a doler muchas cosas, pero creo que eso nos hace fuertes y aprendemos, porque creo que si no estuviéramos todo eso, no seríamos las personas que somos. Tal vez no como queremos, pero creo que ahí es donde nacen las madurez que todos tenemos. No como queremos, pero siempre tenemos que perseguir sin dejarnos rendir por todo eso que pasamos para llegar a ese propósito. ¿Cuáles son algunos métodos para descubrir nuestro propósito? Ser curiosos sobre todo eso. Por ejemplo, yo primero quería estudiar administración, pero luego cambiaron las cosas, luego fui psicología, luego entro a trabajar y descubro que la razón es por hacer feliz a los niños y me enfoqué cambió la pedagogía. Siempre tenemos un propósito y de ese propósito nos van cambiando como te menciono. Muy interesante. ¿Qué papel juega la pasión y el talento en la búsqueda del propósito? Esa es la pregunta, siendo sincero. ¿Juega mucho? Sí, demasiado. Porque actualmente creo que todos tenemos que disfrutar lo que hacemos. Si no lo disfrutamos, ¿para qué lo hacemos? Por más que tú ganes millones, mucho dinero, creo
que eso sí nos da felicidad, pero creo que es una felicidad momentánea. No todo es eterno, pero hay que disfrutar, ¿sabes? ¿Tú crees que una diferencia entre propósito y vocación? Sí, digo. ¿Por qué digo sí, no? Una vocación es lo que, pues como dicen, lo que te gusta, lo que te dedicas. Una vocación, de eso se trata. Pero siento que podemos tener algo que nos gusta, pero ese algo puede ser que nos impulse para llegar a nuestro propósito o nos perjudique. Pero no es algo malo porque lo disfrutamos y de eso se trata cada propósito, disfrutarlos. Porque puede ser que te guste, yo qué sé, hacer videos, hacer redacciones, escritor, pero fuera de todo eso puedes hacer lo que te apasiona. Por ejemplo, la gente que entrevista, hay gente que es curiosa, para no decir chismosos, siendo honesto, pero siento que eso es algo que les apasiona. No ser chismosos, pero compartir un poco de lo que ellos creen que es lo correcto. ¿Cómo crees que podemos equilibrar la búsqueda del propósito con la necesidad de la estabilidad económica? Creo que tenemos que tener algo bien claro. Saber qué queremos, es decir, queremos, ok, quiero tener una buena casa, quiero dar una buena vida a mi familia, pero igual quiero disfrutar mi vida. Nunca hay que dejar de lado nuestra vida por los demás. Suena absurdo, porque hay mucha gente que deja sus sueños por complacer a los demás. No, pues yo quiero ser músico, pero mi papá quiere que sea enfermero, psicólogo, infinidad de carreras que ganas bien, pero si tú no lo disfrutas, no tiene caso perseguir algo que no te apasiona. Claro. Es como que llevar lo que tú quieras, es lo que tú sientes que te va a apasionar, porque tampoco puedes estar en una carrera que a ti no te gusta aunque tus papás quieran. Es lo que tú quieres estudiar, tu carrera vocacional, lo que tú quieres. ¿Qué rol juega la espiritualidad o la fe en la búsqueda del propósito de la vida? Para los que son creyentes, puede ser que muchos metan a la religión y digan, no, pues Dios me hizo con esto, con esta intención. No, pues yo nací porque el universo me dio la dicha de ser bueno en esto. Porque yo creo que todos tenemos un don. Y ese es el don que nos hace llegar a ese propósito. Mucha gente piensa, no, pues no tenemos un don, pero tenemos varios dones. Por ejemplo, yo tenía la creencia que solamente tenía el don de hacer reír a las personas, ser chistoso, digamos, ¿sabes? Pero luego descubrí que también tengo el don de ayudar, sanar. Pero antes de llegar a todo eso, tuve que sanar. Tuve que aprender a sanar para poder ayudar a los demás. Y como dice una frase de una canción que me gusta, podremos vivir muchas cosas, pero no dejamos de reír, no dejamos de disfrutar, pero cada momento que vivimos no hay que guardarlo para siempre, sino hay que recordarlo. Ok, me lastimaron, me hicieron esto, ¿no soy yo? Sí, pero creo que si no hubiéramos guardado todo eso, no tuviéramos el carácter o la formación que tenemos actualmente y no sería algo que nos perjudique, no, al contrario, nos acercaría cada vez más a ese propósito que queremos. Claro, muy cierto lo que dices. ¿Hay alguna práctica diaria que ayuda a alinear nuestras acciones con nuestro propósito? Sí, pero como mencioné también hay un no, ¿sabes? No es algo que sea fijo. Puede ser que diga, no, pues tengo en mente hacer un plan, una idea, me da cuenta que lo lleve a ejecución, pero yo puedo decir, no, pues estoy trabajando por ganar dinero
hacer mis necesidades, ¿ok? No cuenta como propósito, pero cuenta como objetivo. Pero como mencioné, cada objetivo nos llega a ese propósito que tanto queremos. Así es. Bueno, también es válido que alguien diga que no tiene un propósito o simplemente no lo ha encontrado aún. Siento que aún no lo he encontrado. Porque yo, como yo decía, como te comento, no sabía qué quería hacer, no sabía qué quería estudiar, hasta que me aventuré y siento que es algo que no todos podrán incursionar en esto de investigar, ser curioso, porque hay mucha gente que puede investigar muchos temas, por lo tanto que si te satura de ese tema, se aburre y lo deja. ¿Y qué dicen otros? Hasta aquí llegué, ya no volvió, quiero otro tema. No es así. Tienes que apasionarte por algo que te gusta, no por algo que no, pues me gusta esto. Y te metes a una carrera que dices, no, pues quiero estudiar esto, me gusta, porque vi estas situaciones, lo estudias, y es que es otra realidad. Una realidad que apunta a donde tú quieres ser, pero no como tú lo esperabas, y de eso se trata la vida. La vida no es como queremos, es como quiere, pero nosotros tenemos que apuntar hacia la dirección para llegar a ese propósito que te mencioné. Puede que el propósito puede el propósito cambiar con el tiempo, o cómo saber cuándo es el momento de redefinirlo. Creo que sí hay momentos para redefinir, pero ese momento jamás tiene que llegar cuando nos damos cuenta que no podemos, que nos estamos cayendo, que nos va mal. No, al contrario. Esos son pequeños pruebas para ese propósito. Ok, me metí a esta carrera porque me llamó la atención. El primer semestre, cuatrimestre, me la pasé bien, saqué 10, 9. Ya cuando estoy saliendo, estoy sacando 8, 9, 8.5 o hasta 8 cerrados. Y dices, no, pues he decaído. No soy como la primera persona que entró desde el primer semestre o trimestre. Al contrario, ese 8 y 9 cada vez va tomando más valor. Un 9, un 10 no te hace como persona, sino tu conocimiento. Porque hay gente que puede tener un título, varios, hay gente que compra títulos y no sabe nada. Y creo que eso es algo que influye mucho. Un título, una carrera no te define como persona. Tu conocimiento que aprendiste en ese camino es lo que te hace crecer como persona. Y ejecutarlo, sobre todo. Sí, así es. Para finalizar este podcast, si pudieras dar un solo consejo para alguien que siente que no ha encontrado su propósito, ¿cuál sería? Bien. El consejo que le daría, que intente hacer todo lo posible. Si le gusta, yo qué sé, la música, incursione un tiempo en la música. Si le gusta dibujar, incursione en los dibujos, hasta que se dé cuenta de qué es lo que le gusta. Porque así como, no sé, los que ven esto, si hayan visto la película Soul, donde hay una ente pequeña que pasa por muchas facetas y no descubre su propósito, y se maltrató mentalmente de que no sabe cuál es su propósito, hasta que luego lo descubrió. Pero así como dice, todos tenemos un propósito para esto, para llegar. Y mi consejo, en pocas palabras, sería: investiga, nunca te rindas, intenta, porque hay gente que hasta los 40, 50 años se está graduando, ya 70 también. Yo creo que nunca es tarde para redefinir el camino. Claro. No, pues no hay edad para poder cumplir un sueño o el propósito que ya tenías pensado. Exactamente. ¿Cómo saber si estamos viviendo con propósito y no solo sobreviviendo el día a día? Como mencioné, y vuelvo a repetir los objetivos. Cada objetivo que nos proponemos cada día nos lleva a ese propósito. Porque, ok, el primer propósito que tenemos es levantarnos,
tener esa energía. Ok, estoy cansado, estuve trabajando, estuve haciendo estas situaciones, pero te levantaste, cumpliste con tu primer propósito, despertar. Segundo propósito de tu día, desayuné, comí, me bañé, tus acciones que haces al día, ¿verdad? Ok, el tercer propósito del día, intentar lo que estás haciendo. Ok, estoy trabajando, estoy estudiando y tengo que esforzarme para cumplir ese propósito enorme que tenemos, porque son pequeños propósitos para que nos llegue a ese gran propósito que tenemos. Y siento que muy pocas personas lo hacen, pero no pierdan nada en intentar sobre todo eso, porque si no lo intentamos, creo que por eso la mayoría a los 50, 40 años, con todo respeto, puedo decir que hay gente que no tiene carrera. ¿Pero por qué? Porque hay gente que tal vez no tuvo la economía en su momento, o inclusive no tuvo la curiosidad de ser alguien. Y no ser alguien en la vida, ¿no? Alguien para sí mismos, aunque sea intentando, porque hay gente que puede hacer pequeñas cosas que para muchos son cosas grandes. Está muy bien, muy correcto todo lo que has dicho en este podcast. Pues también ya para finalizar este podcast, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a ti por haberme acompañado en este episodio. Nos vemos en un próximo episodio.